la invitación. Como dijiste, Germán, estoy contenta de este momento porque, nada, desde que empezamos a hablar del INACAP fue como, a ver, ¿y qué? Claro, soy argentina, no conocía y me fui a ver historia del INACAP. Entonces yo decía, ¿por qué le dicen ASTI? ¿Por qué no le dicen como es de lo comunitario? No, porque ya quedó acá. Bueno, nada, me metí un poco a entender qué era el INACAP, cómo nace. Entonces, más me agrada el proyecto y más me agrada estar en este lugar. Así que para mí, un orgullo que me hayan invitado y poder compartir lo que venimos haciendo, mirando también a la institución, ¿sí? ¿Cómo pensar esto que José Miguel estaba preguntando? Oigan, ¿y las matemáticas qué? ¿Las matemáticas por qué? ¿Por qué al estudiantado se le dificulta tanto y por qué es una de las asignaturas clave para el proceso educativo? Em, para mí bueno, mi deseo de ser profesora de matemáticas viene de mi imposibilidad de entender por qué a nadie le gustaban las matemáticas. O sea, era como, ¿por qué nadie les gusta? Y también como para dejar de perder noches y noches con mi grupo de compañeras y compañeros en la escuela de, Dani, mañana tenemos prueba, vamos todos a tu casa. Bueno, ya. Entonces ellos se turnaban para dormir y yo no dormía en toda la noche para explicarles. Entonces yo decía, no puede ser, o sea, yo no soy distinta al resto. ¿Por qué yo explico y el resto duerme y van a la prueba con nervios y aprueban, pero al día siguiente se olvidan? ¿Por qué tengo la capacidad, escucha lo que voy a decir, tengo la capacidad de enseñar para que aprueben y después se olviden? ¿Eso es lo que queremos en matemáticas? Entonces, claro, eso no era. Entonces, hoy, en esta idea de por qué y para qué usamos matemáticas, confieso que, pues, voy a usar unas diapos para acompañar la charla, empecé preguntándome, ¿las matemáticas qué? ¿Dónde? ¿Por qué? O sea, ¿dónde están las matemáticas? La matemática te va a servir para tu vida. ¿En dónde? Estudiantes que te dicen, todo bien, pero yo no veo ningún triángulo caminando. No, claro, pero está en todos lados. No vas a ver las matemáticas en todos lados. Lo que seguramente va a estar es en la creación de esto, por ejemplo, algo de matemáticas para poder crear un termo que mantenga el calor de mi agua para tomar mate. O en el celular va a haber algo de matemática para que la pantalla sea táctil. Pero no voy a ver las matemáticas. Y no es que no las voy a ver porque son abstractas nada más, ¿eh? No las voy a ver porque se materializaron en una acción. Ahora, en la escuela hay una idea de la matemática específica, las personas tienen una idea de la matemática, el estudiantado tiene una idea de la matemática, que tiene mucho que ver con esto del estigma. Hoy me tocó matemática. ¿Cuántas personas en la sociedad eligen carreras que no tienen matemáticas? Su elección es, yo voy a seguir esto y aclaran. Nota al pie, porque no tienen matemáticas. Claro, eso transforma la sociedad. ¿Qué vamos a hacer con esa transformación de la sociedad producto del desguste hacia las matemáticas? Y la pregunta es, ¿qué es lo que no les gusta al estudiantado? La verdad, a mí, escuchar música en un idioma que no conozco, que no puedo entender lo que está diciendo, no me gusta. A Daniela. O estar en una conversación donde están todos hablando un idioma que yo no entiendo, no me gusta, porque no soy parte. Entonces, lo que no gusta muchas veces es no poder ser parte.
de una interacción. Y eso puede que esté pasando en las aulas. No soy parte de mi clase de matemáticas. Quedo inmediatamente afuera ante una pregunta matemática. También tenemos la historia, donde hay matemáticas, tenemos la ciencia, donde hay matemáticas, tenemos un montón de cosas. Y la pregunta es, bueno, ¿pero qué son las matemáticas? Y ayer empecé a tirar preguntas. Díganme qué son las matemáticas. A profesoras y profesores de matemáticas, ¿qué son? Esta es, en particular, googlear y decir qué son las matemáticas y nacen, bueno, tienen la variedad que gusten de respuestas de qué son las matemáticas, dependiendo cada postura. Y también tenemos libros escritos hace mucho, o no tanto, de qué son las matemáticas, y nos dicen justo lo que José Miguel estaba diciendo. Por eso cuando hablaba yo me reía y decía, claro, es lo que está sucediendo. O sea, fíjense que ese texto, que es de 1955, nos dice que hay una tendencia a hablar en la enseñanza sobre un entrenamiento de resolución de problemas, pero que eso no va a generar independencia intelectual. Porque el desarrollo del pensamiento matemático, esta idea de desarrollar la habilidad, desarrollar la competencia, de desarrollar el pensamiento matemático, nos permite tomar decisiones. Voy a hacer una analogía. Distintos alfabetos. ¿Para qué son los alfabetos? Entender un alfabeto es poder comunicarnos. No es únicamente la construcción de palabras. Entonces, entender los números, pensar matemáticamente, no es solo conocer los números y operarlos. Puedo leer, y el problema, y acá lo hago con todo el respeto y sabiendo que me puedo equivocar, que no son especialistas en lenguaje, uno de los problemas que tenemos hoy es que las personas pueden leer, pero no hay interpretación de la lectura. Más o menos nos pasa a nosotros cuando las personas pueden operar, pero no hay desarrollo del pensamiento matemático. ¿Queremos que sepan leer o queremos que entiendan lo que leen? ¿Queremos que sepan operar o queremos que entiendan lo que están operando? Bueno, yo me voy por la segunda, de que signifiquen eso que están operando, de que le den sentido. ¿Pero qué nos pasa en la escuela? Y entre comillas lo pongo porque decir escuela es demasiado. Como cuando categorizamos a una persona, es argentina. Sí, somos un montón en Argentina, o sea, no, con una persona es mucho. Bueno, lo mismo con escuela. Escuela, hay muchas escuelas. Famosa idea de transposición didáctica. Famosa en cuanto a su, de verdad, de ser famosa y en cuanto a cómo permea en nuestro quehacer docente. Sabemos que hay un saber sabio y nos han dicho que ese saber sabio se va transponiendo hasta llegar a lo que es el saber enseñado, que es lo que hace profesora a profesor en el aula. Ahora, ese saber sabio pareciera que es el único que se considera al momento de llevarlo al aula. Hay autores que dicen, ojo, porque lo que está en el aula no es únicamente lo que se transpuso del saber sabio, sino que es una creación propia de la escuela. Pero además de eso, de esa transposición didáctica que nosotros queremos y promovemos realizar, tenemos lo que nos rige de lo que es la competencia propiamente, la competencia matemática. Puede tener variantes, la idea fuerza
suele ser la misma, que es cómo una persona hace uso de esas matemáticas, que tiene que ver con el lema de este congreso. Cómo la matemática me sirve como fundamento, cómo la matemática me sirve como elemento para toma de decisiones. Ahora, la pregunta es, esa matemática que está en la escuela, y ahora vamos a tirar las paredes de la escuela, edilicias de esa escuela, esa matemática, ¿podemos modificarla? Me voy a ir a una teoría en particular. Hay muchas teorías que pueden trabajar sobre esto. Yo me voy a ir a la que he estudiado más. Hay distintas selecciones y voy a mostrar cuál es la postura de esta teoría, donde habla de la construcción social del conocimiento matemático y su difusión institucional. Y vamos a distinguir esta idea de qué es la construcción social y qué es la difusión institucional. Y cuando hablamos de institución en particular, no solo es la escuela. Muchas veces hemos escuchado, acá hago un paréntesis, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, a mí me gusta separarlos. El proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque puede existir uno sin el otro. Puedo enseñar sin que nadie aprenda y puedo aprender sin que nadie haya tenido la intención de enseñarme. Cuando ocurren las dos, genial. Pero, ¿cómo hablamos? ¿Dónde pongo mi foco cuando hablo del proceso de enseñanza y dónde pongo mi foco cuando hablo del proceso de aprendizaje? Si estoy hablando del proceso de aprendizaje, voy a querer entender cómo la otra persona va a construir sus ideas. Si me paro desde el proceso de enseñanza, voy a estar pensando en cómo yo voy a generar escenarios para que otra persona construya ideas. Pero claro, distinguirlos me permite accionar teledirigidamente, ¿sí? Acciones específicas. Vuelvo, cierro paréntesis y vuelvo a esta idea de la construcción social del conocimiento y la difusión institucional. Una de las propuestas clave, que es la que en lo personal más me interesa de la idea de la socio, es el momento en donde saca del foco al objeto matemático como tal y asocia a este objeto matemático prácticas socialmente compartidas. Estoy hablando de cosas extrañas, ahora voy a dar un ejemplo. Saca del foco no significa que anula al objeto matemático, sino que trabaja con lo que antecede y acompaña a ese objeto matemático. Y en cuanto tengo a las prácticas socialmente compartidas, que entiendo que están acompañando este objeto matemático, en esas prácticas socialmente compartidas, ahí sí me siento parte del diálogo. Porque puedo no conocer el concepto matemático, pero sí hago lo que tiene relación con ese concepto matemático. Entonces, una de las propuestas es, entendamos dónde está. Ahora vamos a ver específicamente esta idea de dónde están estas matemáticas. Trabajemos con esa construcción de los distintos escenarios donde existe la matemática, donde se hace matemáticas y se piensa matemáticamente, para trabajarlo y volverlo en un acto educativo a la institución educativa. Esa es la idea base que tiene esta teoría, donde analiza las prácticas asociadas a los objetos, construye situaciones de aprendizaje que vuelvan a la escuela desde
la idea de la matemática en uso. ¿Por qué? Porque hubo una discusión fuerte, la hay desde hace mucho tiempo, donde sobre todo profesoras y profesores salimos en periódicos como los que no quieren enseñar o el estudiantado como los que no quieren aprender. Entonces se vuelve una dicotomía de es el estudiantado que no quiere aprender, es el profesorado que no enseña, pero también podemos hablar de lo que hace la matemática. Una de las ponentes que va a estar en este congreso es Daniela Soto, quien habla, quizás les hable de la despersonificación de este problema, que es cómo dejamos de culpar a personas y hacemos cosas sobre la matemática que está puesta en juego y de ahí transformamos. ¿Cómo hacerlo? Pensemos en una triada en donde esta idea del saber, el estudiantado y el profesorado está inmerso en un contexto. Esa triada no solo ocurre en la escuela y en el aula. Esa triada, ese proceso de aprendizaje está en muchos escenarios distintos al aula. Entonces, cuando llegan al aula, esos escenarios traigámoslos a la discusión. Y el aula no son las cuatro paredes que nos ocupan, sino el aula es el proceso educativo, es la trayectoria educativa en la que está el estudiante. Es la institución toda, es su vida, es su día a día, es el proceso completo en el cual vive el estudiante en su quehacer como formándose para futura y futuro ciudadano. Para traer a esta triada, reconociendo el contexto, tenemos que pensar en distintos escenarios. Teníamos la escuela, está bien, hay un saber escolar, que es un saber que podemos decir que es la transposición didáctica o que es la construcción de la escuela propiamente de lo que es la matemática. Tenemos el saber sabio, pero también tenemos otros saberes que están en el día a día de las personas. Entonces, fíjense, y acá es la importancia de romper con esta idea de que es solo la transposición didáctica como del saber sabio al saber enseñado. Porque ese saber sabio hay que incorporarle, o proponemos incorporarle, los saberes populares, los saberes técnicos, distintos saberes que hacen a la sabiduría humana, que no es únicamente el saber sabio como la matemática axiomática que está dentro de la ciencia matemática. Hay otros saberes que podemos incorporar. Claro, cuando hacemos esta incorporación tenemos que tener cuidado de trabajar con la coherencia entre mi postura filosófica sobre lo que son las matemáticas y lo que hago en mi aula. ¿Sí? Si yo tengo esta propuesta, pero en verdad sigo trabajando con la matemática de siempre, esta que me propone resolución de actividades específicas, procedimientos, significados específicos, y puedo tener un quiebre ahí de coherencia entre lo que digo y lo que hago. Para los profesionales de la educación, profesoras y profesores en distintas áreas, profesionales de la educación, lo que se recomienda es siempre tener una disciplina de referencia con quien pueda dialogar desde mi localidad, conociendo la globalidad, para poder tener acciones específicas probadas, y vamos a hablar un poco de qué es esto de la investigación. ¿Para qué nos sirve la investigación? ¿Qué tiene de importancia realizar investigación? En este momento, donde estamos en la escuela y tenemos que enseñar matemáticas y el estudiantado tiene que aprender matemáticas, los contenidos tienen que ver con álgebra, proporcionalidad, cálculo, geometría, probabilidad, y muchas veces sucede que el estudiantado considera que álgebra es distinto a geometría. Muchas y muchos en este momento pensaron, para mí también, sí, claro, movilizan aspectos del pensamiento matemático diferentes. Entre todas estas ramas, lo que hacen es el desarrollo del pensamiento matemático.
Y ahora cuando hablamos del desarrollo del pensamiento matemático, nos metemos a la idea de, bueno, ok, ¿y qué es el pensamiento matemático? Y en esta idea de qué es el pensamiento matemático, nos encontramos con distintas definiciones o caracterizaciones donde no se habla de un tipo de idea específica de lo que es el pensamiento matemático. Si analizamos los ADE y Fuentes, hacen una revisión bibliográfica sobre pensamiento matemático, y citan a distintas personas que hablan sobre el pensamiento matemático, si vemos sus especificaciones, claro, tenemos ideas clave a considerar. O sea, habla de no memorizar, no solo, yo le agregaría el no solo memorizar, no solo hacer ejercicios, ¿sí? Hay cosas que vamos a memorizar, obviamente. El tema es, ¿para qué las memorizo? No que se convierta en aprender matemáticas, es memorizar procedimientos o memorizar fórmulas. Buscamos relaciones, retomemos esta imagen de los números y de las letras que conforman palabras o de los números con operaciones. ¿Cuáles son las relaciones que nosotros podemos construir dentro de la matemática? Esta matemática me permite tomar decisiones, me permite accionar. El pensamiento matemático me permite hacer, tomar una buena decisión sobre otra. Entonces, si nos metemos a esta idea del pensamiento matemático, también me permito hacer un pase por los estadios de Piaget. Y cuando, no pretendo que lean esa imagen, cuando hablamos de los estadios de Piaget, desde el concreto hasta el operatorio formal, en el operatorio formal, fíjense, cuando hablamos de este proceso de abstracción, fíjense que una de las características claves que tiene es que al momento de tener una instrucción, lo que genera este tipo de pensamiento es poder hipotetizar respuestas. No únicamente dar la respuesta, es poder hipotetizar. Quiero decir, el operatorio formal trabaja en términos de lo que es y de lo que podría ser. Entonces, si nosotros hablamos de que este es el último de los estadios a nivel cognitivo al cual yo puedo acceder dentro de una postura piagetiana, lo que me pregunto es, ¿qué tipo de actividades hay en el aula en matemáticas? ¿Hay actividades donde puedo tener respuestas distintas a una misma pregunta? ¿O eso no es matemáticas? Si yo tengo dos respuestas distintas a una misma pregunta matemática, el profesor o la profesora se equivocó. Algo está mal. Ahora, dependiendo del argumento, es lo que voy a estar hablando de si valido o no esa respuesta. En este caso, en esta pregunta, podríamos decir que acá, si nosotros, estas no son equivalencias, pero en verdad si n y p valen 0, puede ser que sí. O si c vale 0, puede ser que sí. Algunas veces es. Esa igualdad se cumple. Bueno, pero tengo que pensar en lo que podría ser. No solo en lo que es. Si yo tengo a C con un valor distinto de 0, no me va a dar esa igualdad. La última. Entonces, ¿cómo generamos este tipo de discusiones? Para generarlo, claro, tenemos que hablar de un cambio de relación con el conocimiento matemático, con el conocimiento en particular, habla Freire, nosotros hablamos del conocimiento matemático, y con la sociedad misma. ¿Cuál es nuestra postura de lo que queremos que aprendan estudiantes durante su formación inicial, media y superior respecto a las matemáticas? Freire dice en un libro, en un libro que a mí me gusta mucho, los puedo compartir, me lo pueden pedir, los puedo compartir,
¿Cómo nosotros pensamos que vamos a transformar si solo vamos a ver que la transformación tiene que ver con cambios de técnicas o métodos? Y él dice, la transformación es con el cambio de relación hacia el conocimiento y hacia la sociedad. Cuando hablamos de esto, claramente nos va a repercutir en lo que hacemos en nuestra formación docente, como formación inicial, en el desarrollo profesional docente, o a veces llamado formación continua, y en la postura que tomamos ante estas dos ideas. En México, por ejemplo, todo lo que es formación continua o desarrollo profesional docente se le dice formación docente. Hablaba hace poco con un par de colegas donde me decían, es que formación docente son los cursos. No, formación docente es la formación inicial. El desarrollo profesional docente, en la decisión de decir desarrollo profesional docente, hay un reconocimiento profesional con las personas que estamos trabajando. Es decir, trabajamos con profesionales de la educación y trabajamos su desarrollo profesional. Con ese profesional, con esa profesional, ¿qué hacemos? Potenciamos fortalezas, trabajamos la teoría y la práctica, hablamos de manera abarcativa con distintos elementos de su práctica. La formación docente es el proceso en donde estamos, como dice ahí, asimilando conocimientos, trabajando la teoría, pero no fuertemente el tema de la práctica. Y también hay posturas dentro de lo que es el desarrollo profesional docente para generar esa nueva relación con el conocimiento matemático escolar, de decir, ¿cómo me posiciono? ¿Cómo genero el cambio? Hay distintas maneras de analizar ese cambio y transformación por parte del profesorado. En lo personal, desde lo que es empoderamiento docente y las propuestas que hacemos nosotras, tiene que ver con el cambio como desarrollo profesional, que es que la persona busca cambiar, no se impone un cambio. Por eso, cuando se habla de capacitación, según estos autores, se habla de los profesores, las profesoras son cambiadas. No, se capacita en una técnica, se capacita en algo específico, pero desarrollo profesional habla de otra cosa. Ahora, vamos a ver un poco de matemáticas, propiamente. Y voy a usar un contexto de ustedes. Fíjense, esta gráfica. Esta gráfica habla de la evolución de estudiantes, proporción de estudiantes de escuelas secundarias que se matricularon en programas de formación técnico-profesional entre 2004 y 2019. Si miramos la gráfica, uno se pone a pensar, ¿qué me está diciendo? En Bolivia hay más del 120%. ¿Qué es lo que me está diciendo? Para poder interpretar esta gráfica, yo necesito saber y trabajar con elementos gráficos que me den la información. Yo puedo ver y no entender qué me está diciendo la gráfica. Lo mismo que me pasa cuando veo una radiografía o cuando veo un electrocardiograma. Hace poco me hice una audiometría. Cuando me llama el médico, yo estaba mirando las gráficas de la que me había hecho hace 10 años y de la de ahora. Y entré riéndome, pero así riéndome a carcajadas. Y le dije, las estaba mirando creyendo que iba a ver algo. Y en verdad no puedo ver nada porque no entiendo nada. Yo sé analizar la gráfica de la escuela, pero no sé los parámetros con los que se lee una audiometría. Entonces, ¿qué matemática aprendí? Ah, ya, la del reconocimiento gráfico. Yo no podía saber lo que me decía la gráfica, pero en la comparación podía ver si estaba igual o no. Porque vi cuáles eran los elementos que estaban comparando la gráfica,
vi cuál era el oído derecho, el oído izquierdo, dije, ah, bueno, está bien, siempre tengo el derecho más arriba que el izquierdo, no sé si eso es bueno o malo, pero me mantuve igual. Dicho y hecho, el médico me dijo, estás perfecta, no tenés nada, estás igual que hace 10 años. Ah, buenísimo. Claro, la conclusión final, no entiendo nada de lo que tengo en el medio, pero pude leer la gráfica. Esta gráfica puede también presentarse de otra manera, que es así. Y esta tiene la misma información. Por favor, revisen, voy a dar el ejemplo de Bolivia, 59.6, 62.9, 59.6, 62.9, tiene la misma información, pero presentada de otra manera. Esa es mi toma de decisión, como quiero, iba a decir manipular la información, pero no quiero decir esa palabra. Dar la información de manera distinta. Porque acá no estamos hablando de nada grave, podríamos estar hablando de índices de pobreza o índices, otro tipo de índices que queremos manipular. En este caso, la decisión de cómo tomo, cómo presento una información, sí cambia la visualización inmediata del dato. Dato que nos tiene que quedar pensando a nosotros, es que, por ejemplo, Chile bajó mucho en proporción su matriculación en programas de formación técnico-profesional. Sigo. Esta es otra manera de presentar información. Cada una de las gráficas separadas por países en donde compara matriculación de mujeres y hombres según cada país. Puedo presentarla de la misma manera con toda la información completa. En este caso, yo estoy haciendo análisis de gráficas. El contexto puede modificarse. Puedo cambiarle el título y puede ser otra cosa. Mi idea, en este caso, la intencionalidad de lo que acabo de hacer, era comparar dos maneras de representación gráfica de la misma información. El contexto es un adicional. La verdad no era lo que a mí me preocupaba. Ahora, voy a mostrar otro ejemplo. Este es uno de los proyectos que estamos trabajando a cargo de Mercedes Miguel en Riverdar, en el club River Plate de Argentina. Nosotros estamos en la escuela de alto rendimiento, de deportistas de alto rendimiento, en la parte de matemáticas. El concepto matemático que está puesto en juego ahí es el arco capaz. En este caso, el contexto es el que me permite a mí ver qué matemática voy a poner en juego. Tengo la cancha de fútbol, una de las áreas de la cancha de fútbol, y lo que voy a estar discutiendo es el ángulo de visión del jugador o de la jugadora según dónde se posicione en la curva que hace desde el arco, y yo posiciono los puntos de mi arco capaz en el arco, en la portería, y me muevo según el ángulo. Y también me voy a mover en el área grande, y voy a tomar decisiones de dónde, según el arco capaz, dónde me conviene posicionarme. Y voy a empezar a ver algunas tomas de decisiones de los jugadores de dónde se posicionan para patear al arco.
Ustedes me dirán, Dani, pero eso no es forzar, no, forzar el uso del arco capaz lo hacemos muchas veces cuando explicamos arco capaz. En este caso usan la idea del arco capaz, no sé si conscientemente, pero sí hay una idea de mi ángulo de visión en el arco, dónde me tengo que posicionar. Si vieron, el otro día discutíamos, si vieron un video, bueno, me van a decir, ay, sos argentina, entonces seguís a Messi. Bueno, está bien, puede ser. Pero hace poquito se mostró un video donde Messi va corriendo, en el último gol que hizo con el Inter, que va corriendo la pelota. Entonces la frase es, se adelanta la pelota. Si vemos bien lo que está haciendo Messi, no es que adelanta la pelota, se va posicionando y va mirando el arco. Está buscando su ángulo. Porque hay una manera de ver el arco donde patea. Eso lo hacen los jugadores de fútbol. Dani, ¿vos sabés de eso? No, yo no. Trabajo con gente de fútbol, entrenadores, entrenadores de arquero, entrenadores de equipos completos, jugadores profesionales de futsal y demás. Trabajo con ese equipo para poder entender qué cosas de la matemática hacen para poder trabajarlo en una actividad para deportistas de alto rendimiento y desarrollar el pensamiento matemático en este tipo de contextos. Va, pero ¿qué vemos en la escuela? Por ejemplo, esto de proporcionalidad. Regla de tres simple, reglas mnemotécnicas, a más, a más menos. Vemos ideas. Hoy, Daniela Soto es con quien van a tener la conferencia ayer, junto con Paola Balda. Daniela Soto de Chile, Paola Balda de Colombia. Soto habla de cómo tenemos una restricción en el discurso matemático escolar, en la matemática que estamos trabajando en el aula, donde hay una imposición de significados, de procedimientos y de argumentos que no permiten la construcción social del conocimiento matemático. En su momento hemos declarado que una de las propuestas con las actividades que diseñamos con base en estas prácticas socialmente compartidas es que los escenarios en donde se construye conocimiento sean escenarios prácticos y no que la práctica sea la confirmación de haber aprendido algún contenido matemático. Los escenarios prácticos son los escenarios donde se construyen ideas matemáticas, que pueden ser matemáticamente erróneas o no. Eso es lo que vamos a discutir en el diálogo con el estudiantado. Pero hay ideas matemáticas que tienen fundamentos. Hay que escuchar esas ideas. Ejemplo, 2 a la 0 es 2. No está mal. Bueno, primero, cualquier número elevado a la 0 es 1 por convención. No hay regla, es convención matemática. La exponencial de continuo. Pero, ¿por qué dicen 2 a la 0 es 2? Porque yo le enseñé que pongo el 2 y lo multiplico por la cantidad de veces que el exponente esté. Bueno, yo puse el 2, dice 0, no lo multiplico por nada, entonces es 2. Si yo escucho ese argumento, puedo hacer preguntas y puedo construir ideas con la persona. Si yo únicamente le respondo, no, está mal. Oye, pero si es lo que me dijo, no entiendo nada. Y cada vez más me voy alejando de lo que me dicen de las matemáticas. Otro tipo de por qué es importante escuchar argumentos. La medida del perímetro. Lo que piden es calcular el perímetro del rectángulo rosa y el rectángulo azul. ¿Sí? Perdón, del rectángulo. Solo dicen del rectángulo.
esa es la trampa. Solo dice calcular el perímetro del rectángulo. Primero, si yo le pregunto a alguien qué es el perímetro, me va a responder, es la suma de los lados. Y yo le voy a responder, no, esa es la manera de calcular el perímetro. El perímetro es el contorno de una figura. Por ejemplo, me pueden contestar que es 4x más 8. Y yo les voy a decir, muy bien, calculaste la medida del perímetro de ese rectángulo. Y después le voy a preguntar, ¿y por qué dijiste eso? Y me pueden responder, porque yo hice la suma del cuadrado, el perímetro del cuadrado más el perímetro del rectángulo azul. La respuesta es la misma, 4x más 8. Una está acorde a mi solicitud y la otra no. Esa es la importancia del argumento en matemáticas. Entonces, cuando estudiamos y problematizamos la matemática con la que estamos trabajando en el aula, una de las cosas que proponemos es trabajar con distintas dimensiones, didáctica, cognitiva, epistemológica y social. ¿Qué es la didáctica? No solo ojo que estoy diciendo solo, es muy importante, porque esto se considera y además se adiciona lo que voy a decir después. No solo es cómo aprenden estudiantes o cómo explican profesores, sino también cómo se produce la difusión institucional. Entonces, no solo voy a estar mirando la institución del aula, sino que voy a estar mirando distintos contextos en donde se aprenden matemáticas y en donde se usan las matemáticas. A nivel cognitivo, no solo voy a estar mirando cómo resuelven actividades estudiantes y docentes, sino voy a estar preguntándome cómo se desarrolla el pensamiento matemático. A nivel epistemológico, no solo quiero ver el origen en cuanto a puntualizar dónde nació esa matemática, sino también el contexto que había a su alrededor, porque esos me van a permitir entender algunas prácticas de referencia o algunas prácticas socialmente compartidas que acompañen lo que voy a hacer. Y a nivel social, discutir el contexto sintáctico, que ahí hace poco Germán me mostró un ejemplo que aluciné, que fue una misma fórmula en distintos contextos, uno de biología, uno de agronomía, uno de física, lo que fuera, pero era la misma fórmula. Eso es un contexto sintáctico. Cambio lo que me dicen, pero mantengo la matemática fija, estática. Ahora, un contexto que sea un contexto real, un contexto situacional, es el que la propia situación me brinda el escenario para desarrollar el pensamiento matemático. Esa actividad es más compleja que hacer actividades de contexto sintáctico, pero sí, también son más eficientes. Ahora, en esta problematización, yo les voy a dar un ejemplo de la problematización de la matemática en general, de la proporcionalidad. No me voy a meter con esto por honor al tiempo, pero sí cómo podemos ver esta diferencia de los contextos que estoy diciendo. Contexto situacional a nivel sintáctico, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que dice? Un coche consume 8,4 litros de gasolina cada 100 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros puede recorrer con 25,2 litros? Típica actividad que nosotros vemos en libros de texto o que generamos en el aula. Cuarto valor faltante es lo que se quiere generar y el contexto es un contexto ficticio. ¿Sí? Todavía no me ha pasado que vaya a cargar gasolina de esta manera ni que me haga esta pregunta. Antes no manejaba, no tenía auto, entonces siempre dudé. Ahora que tengo auto, manejo, sigo sin hacerme esa pregunta. Distinto es el escenario que plantean colegas de Israel, donde, si les gusta la idea de proporcionalidad, este libro es un libro hermoso. Bueno, esto es un artículo, pero lo que hacen ellos, Ben Chaim, es fantástico lo que hacen con el tema de la proporcionalidad y actividades reales. Acá lo que se preguntan es, en una manifestación hay dos periodistas que uno dice que hay 100.000 personas y el otro dice que hay 200.000 personas. Entonces la pregunta es, ¿por qué están dando esta información de manera tan distinta? Y ahí se discute la esencia de la noción de proporcionalidad.
que es la construcción de unidad de medida a partir de dos datos, en este caso la densidad, cantidad de población por metro cuadrado, y discuten la esencia de la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque al estudiar lo que es la proporcionalidad, nosotros podemos trabajar con la idea de que más allá, voy a saltear a la otra, más allá de esta evolución conceptual, que es razón, proporción, proporcionalidad, hay prácticas que acompañan a esa evolución que tienen que ver con comparar, equivaler y conmensurar. Conmensurar como medir con determinada proporción. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir con todo esto que me estás diciendo? Si nosotros queremos una relación diferente con el conocimiento matemático escolar, no es una de las propuestas es entender cuáles son las prácticas que anteceden y acompañan a los conceptos matemáticos para poder generar actividades en donde esas prácticas se pongan en juego para construir conocimiento matemático y desarrollar el pensamiento matemático. Ejemplo, rápido. Acá lo que se pide es, dada esta imagen, la de la izquierda, elegir cuál de las otras es una ampliación o reducción de esa imagen. Lo que voy a estar poniendo en juego es comparar el tamaño del corazón, por ejemplo, con el tamaño de la cabeza. Genero la comparación, genero la construcción de una unidad de medida, que es, por ejemplo, el corazón o la cabeza, y puedo medir con esa nueva unidad de medida. ¿Eso es proporcionalidad? En esencia, sí, es construir una unidad de medida, porque nace con los inconmensurables, donde dos magnitudes no tenían unidad de medida en común. Otra idea es hablar, por ejemplo, de una relación, una actividad en donde tengo tres personas en un lugar de mucho calor que tienen que hacer una venta de playeras que son poleras y tienen una ganancia y la pregunta es cómo reparto esa ganancia. Esa repartición que en la escuela es con base a la venta, nosotros podemos hacerla de manera distinta poniendo qué magnitudes voy a relacionar. Y según las magnitudes que yo relacione, voy a tener respuestas distintas. Si relaciono ganancia-esfuerzo, voy a repartirlo de esta manera, sabiendo que Juan pasó casa por casa bajo 40 grados de calor, Tomás fue a la empresa de la madre y José es Ana, Ana se quedó en la casa vendiendo por correo electrónico. Si hago ganancia-esfuerzo, Ana es la que menos gana. Si hago ganancia-amistad, pues 500 pesos para cada uno. Si hago ganancia-complejidad de venta, Ana tiene más complejidad de venta porque necesita internet, computadora, Y si es por ganancia-cantidad de venta, la ecuación es diferente. ¿Qué puse en esencia ahí? Una misma situación que me permite resignificar la idea de construir elementos que se relacionan, construyen una unidad de medida y pueden medir. Claro, de esta manera, esto, que era solo aprender cada uno de los contextos, de los elementos que están o ramas dentro de la matemática, podemos trabajarlo como pensamientos en áreas donde estudiamos distintos elementos a movilizar en el tipo de pensamiento del estudiantado. Nuestra nueva relación con el conocimiento matemático, la que propone en particular cuando hacemos cursos de desarrollo profesional docente, desde la propuesta de empoderamiento docente, es que estos elementos se movilicen porque concebimos que este cambio de relación con el conocimiento matemático escolar, a partir de vivir actividades que movilicen estos pensamientos,
transforma la realidad de quien está en el proceso y de quienes pueden vivir el proceso después en el aula. Ojo, todo lo que estamos mostrando a Juan Luis Arzuaga, lo escuché en España, ay, no me acuerdo, no me puedo acordar, en Huelva, escuché en un congreso de Huelva, es un antropólogo, y él decía, la investigación nos sirve y es útil a lo que hacemos en nuestras prácticas, porque no es hablar de algo que no existía, no, existía, estaba ahí, por eso habla de que es encontrar un tesoro, solo que todavía nadie lo valoraba, nadie lo conocía, nadie lo explicaba, nadie lo hacía teoría para poder quizás reproducirse o profundizarse en su análisis. Entonces, si vuelvo al por qué y para qué usamos las matemáticas. En los porqués hay un montón de porqués que son requerimientos y podemos acomodarnos en eso. Y también hay un porqué, que es como decía lo primero, la primera de las diapositivas, en donde nos independiza tener un pensamiento matemático, porque nos permite tomar decisiones. Y para esta toma de decisiones, en lo laboral, en lo personal, en lo profesional, en cada uno de nuestros ámbitos, no basta con hacer actividades o resolución de actividades. Necesitamos ciertamente generar otro tipo de debates. ¿Para qué? Para que futuros y futuras ciudadanas realmente tengan una postura de toma de decisión propia y no impuesta por determinados agentes de todos los tipos. Con eso, Germán, termino mi participación. Les agradezco muchísimo su atención y claramente estoy a disposición de preguntas y comentarios.